La falta o el déficit de vitamina B12 o cobalamina nos va a generar mucha sintomatología, es decir, vamos a tener muchos síntomas, pero no va a ser una cuestión grave, no nos va a provocar una patología terminal. Pero sí vamos a tener cansancio crónico, vamos a tener dolores generalizados, incluso podemos tener hasta angustia o depresión. En este video les voy a contar por qué pasa esto. Les voy a contar por qué, en dónde interfiere la vitamina B12 en todo nuestro organismo y que esto en muchas ocasiones está relacionado con las personas que son vegetarianas o veganas y esto no es del todo cierto. Que lo disfruten, comenzamos. Si nosotros tenemos la vitamina B12 baja, vamos a tener sintomatología, como les dije, muy generalizada, pero aparte es traicionera. Les explico. Si nosotros tenemos un déficit en la vitamina B12, vamos a tener dolores. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 interviene en todo lo que tiene que ver con la cobertura mielínica de los nervios. ¿Qué es esto? Los nervios están recubiertos por justamente la mielina y si nosotros no tenemos buena calidad o cantidad de vitamina B12, esta cobertura se va a degradar y vamos a tener dolores generalizados, pero también vamos a tener hormigueos, cosquilleos, parestesias en las manos, en los pies, en la cabeza, porque hay como un cortocircuito. Por otro lado, la vitamina B12 interviene en todo lo que tiene que ver con el ADN y el ARN. Más allá de que esto es un término celular, si nosotros no tenemos buena capacidad de ADN o ARN, vamos a tener una falla en la regeneración tisular. Traducido, cuando nosotros tengamos alguna patología, algún golpe, algún traumatismo, alguna lastimadura, vamos a tener menos capacidad de regeneración y vamos a quedar como en una reparación perpetua. Vamos a estar con un dolor crónico producto de que no podemos terminar de regenerar eso que ha fallado en nuestro organismo. Entonces hacemos un tratamiento, otro, y llegamos a un techo. Es como que decimos, listo, tengo que aprender a convivir con el dolor porque claramente no puedo mejorar. No podés mejorar porque tu cuerpo no tiene la capacidad de regenerar los últimos tramos de lo que sería la regeneración de los tejidos. Por otro lado, la vitamina B12 interviene en lo que tiene que ver con un neurotransmisor muy importante en el cuerpo, que es la serotonina. La serotonina es llamada la hormona de la felicidad y no por cualquier cosa. Imagínense que es un neurotransmisor que interviene en el sueño, ni más ni menos. O sea, si dormimos mal, está todo perdido, porque el sueño hace que nosotros nos reparemos, que nos regeneremos. De hecho, dormir bien hace que podamos bajar de peso. Por otro lado, también vamos a tener bajo el apetito de comida y el apetito sexual, por lo cual vamos a tener los niveles de felicidad por el piso. Y por otro lado, también tiene que ver con el ánimo, con la angustia. Si nosotros tenemos un déficit de la serotonina, vamos a estar deprimidos o deprimidas, ansiosos, angustiados e incluso muchas veces tenemos una depresión producto de esta falla química del organismo y lo estamos trabajando solamente con terapia, que obviamente no está mal, es muy necesario la terapia psicológica, pero también tenemos que abordarnos a nivel físico, a nivel integral, a nivel visceral, químico, tenemos que vernos como un todo. Por último, pero por eso no menos importante, la vitamina B12 interviene en la función hepática. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un déficit de la vitamina B12, el hígado va a tener que salir a cubrir todas las necesidades sistémicas del cuerpo y esto va a hacer que se sobreexija y que empiece a fallar. Y si el hígado funciona mal, todo funciona mal. Créanme lo que les digo, es el órgano más importante del cuerpo, se los digo en todos los videos, realmente es lo que creo. Si el hígado funciona mal, vamos a tener cansancio crónico, fatiga crónica, dolores generalizados, sueño entrecortado. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de toxinas. El hígado cumple entre las 500 funciones, literalmente, las 500 funciones que cumple, la más importante, el filtrado de la sangre. Y si tenemos todo el cuerpo lleno de toxinas, vamos a funcionar mal. Es como un vehículo con el combustible lleno de agua. No se puede. Empecemos a hablar un poco de por qué podemos tener un déficit de vitamina B12. Porque muchas veces esto está asociado a las personas que son veganas o vegetarianas. Ahora les hago una pregunta. Si la vitamina B12 está asociada al consumo de carnes rojas, digamos la vaca, y la vaca se alimenta de pasto, ¿dónde está ahí entonces el consumo de carnes rojas para la vaca? Entonces acá es donde tenemos que empezar a poner blanco sobre negro y empezar a entender que las cosas
no son del todo como las plantean. ¿Por qué? La vitamina B12 se encuentra en las frutas y verduras, en los alimentos en general que crecen en la tierra. Son las bacterias que se encuentran en la superficie de estos alimentos los que nos aportan la vitamina B12. Por eso la vaca tiene vitamina B12. Ahora, ¿qué vaca? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque si nosotros vamos a la verdulería y compramos estos alimentos que crecen en la tierra y los comemos, ¿por qué no tenemos vitamina B12? ¿Por qué una persona vegetariana o vegana no tiene vitamina B12 si está comiendo muchas frutas y verduras que supuestamente tienen en su superficie las bacterias que generan vitamina B12? Por los agroquímicos. Es decir, se necesita fumigar todos los campos donde crecen estos alimentos porque si no, no van a crecer por los insectos que se los comen, pero también porque también hay bacterias que son dañinas para el organismo. Entonces acá es donde entramos en un camino sin salida. ¿Cuál es la solución o cuál sería la mejor solución? Tener una huerta orgánica. Nosotros en nuestra casa, tener algo sano, chiquito, donde hacemos crecer nuestros alimentos y los consumimos de ahí. Y ahora es donde ustedes me dicen, ¿y dónde querés que ponga yo una huerta orgánica en mi casa? No me entra, no tengo ni el tiempo ni el lugar. Ya lo sé. Entonces acá tenemos varias opciones. Una tiene que ver con comprar en lugares donde tenga una huerta orgánica. Si tampoco tenemos esa posibilidad, tenemos que empezar a consumirlo de manera artificial, que es lo que le dan a las vacas. No se confundan, ¿eh? Las vacas no comen pasto que tienen vitamina B12. A las vacas también se las suplementa con vitamina B12. Y nosotros, a veces, no nos gusta la carne y terminamos comiendo carnes rojas porque pensamos que esa es nuestra fuente de alimentación de vitamina B12, pero en realidad estamos consumiendo el suplemento que le dieron a la vaca. Bueno, consumilo vos. Directamente comprate la vitamina B12 vos y consumila vos. Es mucho más fácil y no pasás por el calvario, porque si no te gusta la carne roja, es realmente un calvario de comer carnes rojas. Hay otra cuestión que tiene que ver con el lavado de las frutas y verduras. Muchas veces compramos las frutas y las verduras que entre una cosa y otra le quedó un poco de las bacterias, es decir, un poco se le fue, un poco la perdió, pero un poco le quedó y llegamos a casa y las lavamos las frutas y las verduras como si quisiéramos arrancarles la cáscara. Y en cierto caso esto es entendible porque si nosotros consumimos los agroquímicos, también esto puede ser hasta cancerígeno. Entonces está bien, uno quiere protegerse, proteger a la familia. Entonces acá es donde tenemos que empezar a encontrar los grises. Si nosotros compramos frutas y verduras de una huerta orgánica, tratemos de lavar las frutas y las verduras de una manera un poco más suave, con agua, porque ya no fueron fumigados. Entonces no hay necesidad de lavarlos de manera esquizofrénica. Tenemos que sacarle, sí, la tierra, pues no vamos a andar comiendo comida sucia o con tierra, pero tampoco nos pasemos. Ahora, si nosotros consumimos productos industriales, ahí sí, la historia cambia porque ya igual no tiene estas bacterias. Entonces, límpienlas tranquilos y empiecen a consumir la vitamina B12 de manera artificial. ¿Cómo es esto? Suplementos. A ver, la cobalamina se compra en cualquier lado, es de venta libre. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. ¿Y qué significa esto? Que se descarta en la orina. Nosotros podemos consumir toda la vitamina B12 que querramos, que no vamos a sufrir ninguna sobredosis. Por otro lado, hay que entender que esto nos aporta solo el 2% de la vitamina B12 que tenemos en el organismo. El otro 70% se produce en el cuerpo a partir de lo que se llama el factor intrínseco del estómago. ¿Qué quiere decir esto? El estómago segrega esta sustancia que va a activar junto a otras cosas la vitamina B12 que se va a absorber en el primer tramo, el tramo inicial del ilion del tubo digestivo. Ahora, si nosotros hicimos todo bien, nos compramos las frutas y las verduras de una huerta orgánica o las hicimos nosotros, las lavamos suave para que no se laven estas bacterias, lo consumimos, todo perfecto hasta ahí, pero porque sufrimos gastritis nos tomamos un protector gástrico. Ahí ya hicimos lío. ¿Por qué? Porque no tenemos el factor intrínseco, porque el protector gástrico entre comillas, porque de protector no tiene nada. Los protectores gástricos, mal llamados protectores, inhiben lo que sería los jugos gástricos que son necesarios para que la flora o la mucosa gástrica esté trabajando bien. Entonces ahí también lo estamos cancelando. Por lo cual, si tenemos gastritis o tenemos problemas del estómago, tenemos que trabajarlo con enzimas, con suplementos, con alimentos de calidad, no con químicos. Porque si no, lo que estamos haciendo por un lado, lo estamos matando por el otro. ¿Se va entendiendo? Haciendo todo bien o mejor, vamos a tener un buen consumo y una buena, sobre todo, absorción
de la vitamina B12, porque el dicho que dice somos lo que comemos no es del todo cierto, somos lo que digerimos. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Chau.